El análisis sintáctico a veces puede parecernos más complicado de lo que en realidad es. Es cierto que para analizar bien oraciones, y especialmente si tienen cierta complejidad, es necesario conocer determinados conceptos, ir adquiriéndolos poco a poco, trabajarlos y habituarse a ellos. Pero también es verdad que las pautas básicas para el análisis son en realidad muy sencillas, y si uno aprende 4 pasos muy básicos y los utiliza con una cierta constancia, con orden, etcétera, puede darse cuenta de que si bien se puede tropezar alguna vez con una dificultad, en una gran parte de los casos puede resolver el análisis sin grandes problemas. ¿Cuáles serían esas pautas mínimas que hay que seguir para tener una base a partir de la cual analizar bien? Bien, pues lo primero que conviene tener muy claro es la diferencia que hay entre unidades sintácticas y funciones sintácticas. ¿De acuerdo? Las unidades sintácticas las vamos a representar convencionalmente con el color rojo para ir viendo siempre la diferencia. Las unidades sintácticas son las piezas, las palabras o los sintagmas que conforman una oración y desempeñan en ella distintas funciones. Entonces, unidades serían pues las palabras como el sustantivo, el adjetivo, el verbo, un pronombre, una preposición, etc. Así hasta completar la lista de todas las clases de palabras. Pero de la misma manera que una palabra desempeña una función en la oración, también puede desempeñar las funciones no una palabra suelta, sino un grupo de palabras. Es decir, igual que un nombre, un sustantivo hace una función, un grupo de palabras que tiene como núcleo un nombre puede desempeñar esa misma función. En ese caso, la unidad la llamamos sintagma nominal. En vez de ser solamente, por ejemplo, la palabra, el sustantivo perro, pues puede ser un perro grande y hará la misma función, será el sujeto, el complemento, lo que sea. Es una unidad. Junto al sintagma nominal tenemos el sintagma verbal, que es el que está formado por un verbo como núcleo y todos los complementos que lleve ese verbo. Igualmente tenemos sintagmas adjetivales, que son aquellos que tienen como núcleo un adjetivo y los complementos que acompañan ese adjetivo. Un sintagma adverbial será igual, un sintagma que tiene como núcleo un adverbio y está acompañado de distintos complementos. Y finalmente hay un sintagma que, dependiendo de los modelos de análisis, se analiza de una manera o de otra, o incluso quien prefiere no utilizarlo, que es lo que llamamos sintagma preposicional, que es sencillamente un sintagma que empieza por una preposición. Debe observarse una diferencia entre estos sintagmas que hemos señalado aquí y este último. Tanto el sintagma nominal como el verbal, el adjetival y el adverbial tienen como núcleo un nombre, un verbo, un adjetivo, un adverbio. El sintagma preposicional no es que su núcleo sea una preposición, sino que está introducido por una preposición. Bien, puesto que en el análisis sintáctico, cuando llegamos a una palabra, cuando tenemos una palabra haciendo una función determinada, con decir la función es suficiente y no hay que seguir analizando, lo que nos interesa recordar bien para el análisis es estas 5 unidades, estas 5 clases de sintagmas, nada más. Es suficiente recordar que existen estas 5 clases de sintagmas para ir empleándolos en el análisis cuando no sea necesario. Sintagma nominal, sintagma verbal, sintagma adjetival, sintagma adverbial y sintagma preposicional. Y una cosa totalmente distinta, cambiamos de color, son las funciones que esos sintagmas pueden hacer en la oración. Por ejemplo, un sustantivo o un sintagma nominal pueden hacer en la oración de sujeto. Pero no solamente eso, también puede hacer en un momento determinado de complemento directo o puede ser en un momento determinado un atributo. Y esta misma función de atributo la puede desempeñar un adjetivo o la puede desempeñar un sintagma adjetival. También serían funciones el predicado, por supuesto,
o los distintos complementos que puede tener un sustantivo, o puede ser el complemento del nombre, o puede ser la posición, ¿de acuerdo? Etcétera. Es decir, aquí lo que tenemos son funciones. Hay una cierta correspondencia entre las funciones y las unidades, pero ni es lo mismo, ni las mismas unidades hacen siempre las mismas funciones. Acabamos de ver el ejemplo de que la función de atributo la puede hacer un sintagma nominal, o la puede hacer un sintagma adjetival, o a veces la puede hacer un sintagma preposicional. Y a la inversa, un mismo sintagma, por ejemplo un sintagma adjetival, puede funcionar en un caso como atributo y en otro caso puede ser el adyacente de un nombre. ¿De acuerdo? Entonces hay que distinguir bien unidades, que las vamos a representar en rojo, de las funciones. Este es el primer paso, entender esta diferencia. No importa demasiado de momento la lista porque ahora la vamos a repasar otra vez. Simplemente se trata de entender qué sentido tiene hablar de unidades y hablar de funciones. Las unidades son las piezas, los elementos que combinamos para formar oraciones, y las funciones son el papel que esas piezas desempeñan según la relación que mantengan con el conjunto. ¿De acuerdo? Ese sería el primer punto.